Claro, bueno, pues vamos a hablar de Jesús, así es que vamos a meternos en camisa de once varas, nadie va a estar de acuerdo, los fanáticos se van a poner locos, en fin. Vamos a hablar de Jesús, de qué otra cosa podríamos y tendríamos que hablar en Semana Santa que no tendríamos sin Jesús. Me piden frecuentemente que hable de Jesús y siempre les advierto que mi visión de Jesús es todo menos ortodoxa. Pero bueno, Jesús fue ante todo, y de eso te voy a hablar, un profeta del fin del mundo. No hay mayor enseñanza en todo lo que dice Jesús que el fin del mundo. Lo que pasa es que no entendemos qué significa eso del fin del mundo y que tiene todo que ver con el evento de la Semana Santa que es la resurrección. Así es que quédate, Jesús, profeta del fin del mundo. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del fin del mundo, vamos a hablar del Hijo del Hombre, vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hacer reflexiones religiosas, místicas, espirituales, muy bonitas, porque Semana Santa necesita algo así. Te pido, como te pido en muchos videos, en realidad lo requiero para todos, pero lo pido mucho en los que son sensibles. Hay toda la madurez posible porque la gente, hay temas con los que simplemente decide enojarse. Yo voy a tratar el tema con todo el respeto del mundo y pues te sugiero, te solicito, te pido que tú lo escuches con toda la madurez del mundo porque a mí me encanta Jesús. Probablemente es la figura a todos los niveles, histórica, filosófica, religiosa, mística, simbólica. Bueno, no hay nada que me guste más. Es absolutamente. Cuando me preguntan, porque luego mucha gente viene, siempre queremos etiquetarnos, ¿no? Bueno, ya Sunso, y siempre me preguntan, ¿y tú crees en Dios o no crees en Dios? No sé por qué me preguntan tanto eso. O gente, lo sigo descubriendo, convencidísimos de que soy ateo. No creo en Dios, muchachos. Tengo la absoluta certeza que es bien diferente que creer. Creer siempre es una posibilidad. Todo lo demás lo puedo dudar. Dios es una certeza. Claro, si cuando yo digo Dios en tu mente aparece el barbón con sandalias, túnica y barbas que hizo el universo y te juzga para ver si te manda al infierno, a ver, no, ese sí no existe. Hay que tener bien claro, ese sí no existe. El problema es que, claro, nos enseñan la religión con símbolos, con arquetipos, con personajes desde que somos niños. Y claro, nos enseñan con símbolos que podamos comprender de niños cuando tenemos 5, 6, 7, 8 años. Lo malo es que luego tenemos 50 y no hemos cambiado los símbolos. Entonces, claro, si como Dios te imaginas al barbón con túnica y sandalias que hizo el universo, pues sí que tenemos un problema, ¿no? Pero si piensas en la causa incausada de todas las causas, abstracto, espiritual, eterno, infinito, es algo bastante más complicado. Pero bueno, entonces la primera pregunta, ¿crees en Dios? No, es mi única certeza. La siguiente pregunta, bueno, ¿y entonces qué religión profesas? Y va de nuevo con esta necedad de que uno necesariamente se tiene que meter en una etiqueta. Y como le buscan y le buscan y le buscan y le buscan, soy seguidor independiente del maestro. Eso puede ser muy criticable porque el problema es que seguidor independiente del maestro fueron Lutero, Calvino, Enrique VIII, Joseph Smith. De pronto todo el mundo dice, no, yo hablé con Jesús y yo sé lo que él quiere y sácate las 60,000 versiones de exactamente lo mismo, ¿no? Oye, Isuso, ¿y entonces por qué no eres católico? Porque también me lo preguntan, ¿no? Y no es que no sea, porque nací y aunque no me preguntaron, me bautizaron y entonces formalmente sí soy. Luego me alejé, me peleé con los legionarios de Cristo, con Dios, con la iglesia, con el mundo, con todo. Y me eché mis 15 años de ateo militante y recalcitrante, por supuesto. Y lo bueno es que cuando tú te alejas de Dios, Dios no se aleja de ti y eventualmente te lo encuentras en el camino.
Ya no al católico, la verdad, aunque sí me hayan educado con esa doctrina, que la estudié mucho, por cierto, muchísimo. Siempre me ha gustado mucho la filosofía cristiana, la doctrina católica. Los 44 dogmas de la Iglesia Católica, un día habré que hacer un programa solo sobre eso. Los 44 dogmas de la Iglesia Católica pues son las 44 verdades de fe que en teoría tú tienes que creer sí o sí en todas para considerarte católico. Y ahí tengo mis problemas. De esos 44 pues, me cuadran como 39. Y hay otros 5 que me cuestan mucho trabajo y 2 que de plano digo, no, no, sí, con esto no puedo. Luego hablamos de eso, ¿no? Pero resulta que la religión católica no es una religión a la carta, como el luteranismo, que tú podrás decir, esto sí lo creo y esto no. Hay 44 dogmas, es un paquete, son todos. Y como yo no puedo con todos, solo por eso es que no me considero como tal, pero si me gustas qué doctrina filosófica, religiosa, salvífica, teológica te gusta más, la católica y la vedántica, es decir, la hindú, bueno, una de tantas corrientes hindús, ya tendremos que hablar también de eso. Pero bueno, hablemos de Jesús, hablemos entonces de el Hijo del Hombre, porque es probablemente la frase con la que más es identificado Jesús en la narrativa evangélica, casi siempre dicho por él mismo, refiriéndose a él, el Hijo del Hombre. Se hace esta referencia de manera específica 88 veces en el Evangelio. En 88 ocasiones se menciona la frase el Hijo del Hombre. Casi todas, no todas, es Jesús hablando de sí mismo en primera persona. Cuando el Hijo del Hombre haga esto, cuando el Hijo del Hombre haga esto, y algunos lo señalan como el Hijo del Hombre, casi siempre es él en primera persona 88 veces. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? El tema de los textos sagrados es que son profundamente simbólicos. Sí hay que interpretarlos, no hay de otra. Cuando los temas de manera literal llegas a unos radicalismos brutales. Pero bueno, se puede referir, por supuesto, a que es hijo de la humanidad. Si el Hijo del Hombre es el producto del hombre, el resultado del hombre, el resultado de la humanidad, el Hijo de la humanidad, es decir, un hombre. La propia doctrina católica te dirá de Jesús que es absolutamente hombre y absolutamente Dios, pero lo deja muy claro, Jesús tiene dos naturalezas en una misma persona, es absolutamente hombre, 100% hombre y absolutamente Dios, y sus naturalezas no se mezclan, no se confunden y no se fusionan. Eso es doctrina católica. Bueno, entonces es hombre, como quien dice. Dios en la Tanaj, en la escritura hebrea, llama a Ezequiel el Hijo del Hombre. La expresión el Hijo del Hombre también aparece con el profeta Daniel para referirse al Mesías, ¿no? Ojo, la palabra Mesías, entonces Mesías, Messiah en arameo, en hebreo, Messiah, significa el ungido, el bendecido. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo hebreo está esperando a su Messiah, a su Mesías, están esperando al bendito. El bendito de Dios, el bendecido de Dios, el ungido, te ungen la frente con aceites, es una forma de bendecirte. Traducción al griego, Christos. Christos quiere decir lo mismo que Messiah, quiere decir ungido por Dios, el bendito. Que así les decían, por cierto, sus seguidores al Buda, el bendito, el que ha sido bendito. Pero bueno, entonces sí, el profeta Daniel hace la referencia el Hijo del Hombre para referirse al Mesías, ¿sí? Puede significar lo que nace después del hombre, también puede significar lo que sigue después del hombre, es decir, un mejor hombre, una nueva versión del hombre, una nueva propuesta de hombre. Estoy hablando de seres humanos, perdón, pero no me voy a meter en los temas del patriarcado y el lenguaje incluyente en temas tan profundos. En fin, como aquello divino que nace del hombre, porque ojo, la tradición católica te habla, por supuesto, de Jesús, el Cristo, que muere, padece y resucita para salvar a la humanidad. Ahí están las partes que, en fin, que yo tengo conflicto con ello, pero bueno. Te habla la tradición católica de, claro, esta llegada de Cristo y su pasión, muerte y resurrección, pero también te habla la doctrina católica de la segunda llegada de Cristo. Hay quien se lo imagina, creo que la propia tradición católica justo así lo plantea, como que Cristo volverá a nacer para juzgar a vivos y muertos y demás. Es el fin del mundo, por cierto. A mí me encanta pensar
que la segunda llegada de Cristo, perdón por la primera herejía, un poco como el regreso de Quetzalcóatl, es cuando Cristo nace en ti. Porque, a ver, vamos a empezar a definir términos. Jesús se llamaba Jesús, no Cristo. Bueno, no se llamaba Jesús, se llamaba Yehoshua, Yeshua o Isa, según en qué lengua hablemos. Isa, como dicen los musulmanes, al profeta Isa, como lo ven ellos, ¿no? Isa, Jesús. Ese es su nombre propio. Cristo. Ese es un adjetivo. Siddhartha no se llamaba Buda, se llamaba Siddhartha y era el Buda. Siddhartha el despierto, Siddhartha el iluminado, Siddhartha el Buda. Bueno, pues Jesús es el Cristo, ¿sí? No es un nombre propio, Jesús es el Cristo, el que ha adquirido este estado mental, el bendecido, el que se sabe bendecido de Dios, el que se sabe hijo de Dios. Para mí, a ver, de pronto salen con esto que para mí, perdón, si es una patraña cuando te dicen, gracias a los méritos de Jesús, Dios adoptó al resto de la humanidad como sus hijos. Perdón, y si no somos hijos de Dios, ¿qué somos? ¿A qué me refiero? Si existe Dios, solo hay Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decimos de Dios? Decimos que Dios es eterno, infinito, absoluto, inconmensurable, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Bueno, si Dios es todo eso, y yo creo que lo es, si Dios es todo eso, bueno, si existe Dios, solo existe Dios. No hay espacio para que exista absolutamente nada más. Y si Dios es el sumo creador, el único creador, y tú eres una criatura, tú fuiste creado por Dios. Digo, si no crees en Dios, la lógica es la misma, ¿eh? Entonces, si tú eres criatura de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Jesús lo sabía, Jesús lo asumía, Jesús se identificaba plenamente como Hijo de Dios. Tal vez a eso se refiere el tema de ser el bendito. Pero al final, a ver, es curioso. Por un lado, la propia doctrina católica te habla de que la humanidad es salvada por el sacrificio de Jesús. Es decir, el hecho de que Dios nazca en forma humana, ¿no? El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El gran misterio de la fe católica, ¿no? El Logos es la inteligencia divina, el Espíritu Santo, la inteligencia divina que permea cada partícula de la existencia. Bueno, el Logos, la palabra de Dios. El Logos toma carne, toma cuerpo y pone su morada entre nosotros. Eso en el hinduismo, por cierto, pasa muchísimo. Vishnu es eso, es Dios constantemente encarnando, porque la humanidad necesita constantemente que Dios venga a poner orden. En el hinduismo, en la doctrina católica, solo una vez. Pero bueno, Jesús padece, muere y resucita, y eso salva a la humanidad. Sí, pero además de eso, además del sacrificio y la resurrección, Jesús enseña. Jesús da una doctrina, Jesús platica sus parábolas. Si solo su muerte y su resurrección salvaran a la humanidad, ¿para qué te da una enseñanza? Podría ser, yo ya hice el sacrificio, tú haz lo que quieras. Bueno, que así es, porque tú haces lo que quieras, ahí está tu libertad. Pero te dejo una enseñanza, te dejo un camino a seguir, te dejo un método de transformación mental. Para que Cristo nazca en ti, para que tú alcances este estado de pureza, de claridad, de lucidez, de iluminación, en fin. Entonces también puede significar todo eso el Hijo del Hombre. Expresión Hijo del Hombre aparece en el libro de Daniel del 7 al 13. Te dice, el Hijo del Hombre es el vencedor de los poderes del mundo. Ojo con esto. El Hijo del Hombre, en este caso Jesús, el vencedor de los poderes del mundo, aquel que es más poderoso que los poderes del mundo. ¿Cuáles son los poderes del mundo? Las tentaciones materiales, las tentaciones mundanas, la búsqueda irrefrenada de riqueza, de gloria, de fama, de justicia, de placeres, de sexo, de vicios, de adicciones. Mundo, 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 atáscate de mundo porque tienes miedo y buscas irrefrenablemente el placer. Bueno, el Hijo del Hombre es aquel que ha vencido los poderes del mundo. En este sentido, sí que es una nueva versión del hombre, el hombre superado, el hombre 2.0. Los poderes del mundo que son representados en este episodio del profeta Daniel como bestias feroces, porque claro, tus pasiones y tus vicios son bestias que te devoran, ¿no? Y el Hijo del Hombre es
el que se entrega al combate contra los poderes del mundo, los derrota y se le entrega el reino universal, que es otra cosa que vas a ver constantemente en Jesús. Te habla del fin del mundo, te habla de la llegada del reino y te habla de la vida eterna. Para mí, toda la enseñanza de Jesús se resume en eso: el fin del mundo, la llegada del reino y la vida eterna. Y las tres cosas son en realidad la misma. Ya iremos para allá. También está el libro de Enoc. El libro de Enoc, el que camina con Dios. Enoc, que no es parte de los libros aceptados por la tradición católica. Pero bueno, Enoc, el hombre más justo, más bueno, más sabio, que intercede por los nefilim, estos gigantes que son de los hijos de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, y Enoc trata de convencer a Dios de que los perdone y todo lo demás. Y el libro de Enoc te dice: caminó Enoc con Dios. Al parecer, Dios sube a Enoc al cielo y camina con él y platica con él. Y Enoc se convierte en un ángel, en un arcángel. De hecho, en Metatrón, el más poderoso de los arcángeles. Pero esa también es otra historia de la cual tendremos que hablar, lo prometo. Pero en fin, en el libro de Enoc, que te cuenta todas estas historias bien interesantes, bien raras y bien místicas, el Hijo del Hombre, pues es un ser misterioso que reside con Dios. Ser misterioso en el sentido de que no te aclaran quién es, que reside con Dios, que posee la justicia y que debe venir al fin de los tiempos, cuando se sentará en su trono de gloria como juez universal para salvar y vengar a los justos. Pues te está hablando del Mesías. La doctrina católica le atribuye todo esto que te acabo de decir a Jesús, que sería por lo tanto el Hijo del Hombre y el vencedor de los poderes del mundo. Y para hablar precisamente de Jesús como vencedor de los poderes del mundo, hablemos de Jesús y Satán, las tentaciones en el desierto. Algo que comento frecuentemente cuando la temática de mis programas es místico-religiosa, es que nunca hay que olvidar que Satán en la Cábala es el símbolo del ego. A ti Satán te tienta a diario, te tienta tu ego. A tu ego no le importan los demás, solo le importas tú, y le importas de la peor manera posible. Además, tu ego solo se evade de la realidad. Tu ego busca fama, gloria, fortuna, placeres, riqueza, mujeres, vicios, pasiones, adicciones. Tu ego te va a joder la existencia. Pero nos cuenta la tradición católica que Jesús, antes de comenzar su ministerio, se va a orar al desierto. Esto es muy simbólico, más allá de que allá sí hay un desierto, se va a la soledad, se retira, se va a meditar. Y nos dicen entonces, Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto para que fuese tentado allí por Satán. Fíjate qué interesante la construcción. Jesús fue conducido por el Espíritu de Dios para ser tentado. O sea, el objetivo era que Jesús fuera tentado. Tentado por Satán, tentado por su ego. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, mira nada más, tuvo hambre. ¿Cuáles son las tentaciones en el desierto? ¿Qué le dice Satán a Jesús? 1, romper el ayuno. Ya sabes, te dice: ¿para qué haces esto? ¿Para qué te malpasas sin comer? ¿Para qué estás ayunando? Rompe el ayuno. Si eres tan poderoso, convierte las piedras en pan y rompe el ayuno. Que Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre. Pero a ver, ojo, ¿y esto qué tiene que ver contigo? Tiene que ver con el ayuno, si es que ayunas, ¿no? Pues a ver, es como el Ramadán de los musulmanes, que ayunan 30 días. Y te aseguro que Satán, su ego, a diario les dice: ay, ya, güey, ¿qué tanto es tantito? Rompe el ayuno, nadie se va a enterar. Un buen musulmán no hace el ayuno porque nadie se entere, hace el ayuno porque hay que hacer el ayuno, porque así es su tradición. Entonces, su Satán, Iblis, como viene en el Corán, el murmurador, el que te murmura pésimos consejos al oído, dice: ay, ya, rompe el ayuno. Si eres cristiano, católico y respetas la Semana Santa y el ayuno y no comer carne, ay, ya, haz lo que más te da. Oye, eres de los que acostumbran ir a misa o al servicio religioso que vayas, y Satán te dice: ay, no pasa nada si no vas hoy. Tienes la posibilidad de ayudar a alguien, pero ay, no pasa nada si hoy no lo haces. El pecado de omisión tan famoso. En fin, tu ego siempre te va a decir: no sigas tu camino espiritual, hombre. Ay, ya, déjalo, renuncia. Entonces, primera tentación, rompe el ayuno. Segunda tentación, le dice: convoca aquí a todos los ángeles, ¿no? Muéstrame tu gloria, en fin. Dice: no tentarás al Señor tu Dios, que es lo que le contesta. Y finalmente Satán le dice:
Si renuncias a tu ministerio, es decir, a tu camino, a tu destino, a tu camino espiritual, te ofrezco todos los reinos del mundo. Y entonces, claro, dice, apártate, Satanás, ¿no? Cuando le dice, apártate porque está escrito, adorarás a Dios y solo a Él servirás, significa esto de no puedes servir a Dios a dos amos, no puedes servir a Dios y al mundo. Es decir, te puedes dedicar al mundo, es decir, a la búsqueda de riqueza, de gloria, de placer, de fama, de fortuna. Está bien, no pasa nada. Pero no es el camino en el que vas a encontrar a Dios. Dios te va a encontrar en ese camino, esa es otra historia. Pero no es el camino en el que tú vas a encontrar a Dios. No está mal, pero si quieres encontrar a Dios, el camino es otro. Eso es todo lo que te está diciendo en realidad, ¿no? Pero a ver, en resumen, ¿qué le está ofreciendo Satán a Jesús? Te doy todo el poder del mundo, te doy todos los placeres del mundo, te doy todas las riquezas del mundo. ¿Por qué lo rechaza Jesús? La palabra clave es mundo. Mundo. El mundo es ilusorio, el mundo es pasajero, el mundo es temporal. Toda la riqueza del mundo, todo el poder del mundo y todo el placer del mundo es nada comparado con la eternidad. Esto es básicamente lo que se está planteando. Ojo, muy importantes los paralelismos, porque 800 años antes de Cristo, que es cuando se ubica al profeta del mazdeísmo, a Zaratustra, la religión de los persas. Zaratustra, según la tradición mazdeísta, fue tentado en 3 ocasiones por Arimán, el espíritu hostil, el tentador, el Satán de los persas. Pues Zaratustra es tentado 3 veces por Arimán y lo rechaza. El Buda es tentado en 3 ocasiones por Mara, Mara, el demonio del hinduismo, el propio Satán de Buda, su ego. Y también le ofrece placeres, mujeres, riqueza, y el Buda no sucumbe, derrota a su Satán. Jesús es tentado en 3 ocasiones por Satán y lo derrota, no sucumbe a su ego. Vente a la tradición tolteca. Quetzalcóatl es tentado por 3 brujos de Tezcatlipoca y se embriaga con pulque y tiene una orgía con su hermana. Es como un camino crístico en el que eres derrotado. Me encanta el simbolismo de Quetzalcóatl, porque ¿qué hace después de eso? Se va, huye, lleno de culpa y de humillación, y llega hasta las costas y se enciende en llamas y promete volver. Es bien bonito, comenzaste tu camino espiritual, llegó Satán y te tentó, no pasa nada, préndete en llamas y vuelve a empezar. Pero sigue tu camino espiritual. Ahora decíamos, principal enseñanza de Jesús, el advenimiento del reino de Dios. Llegará el reino de Dios. Pero primero tiene que haber un fin de los tiempos, tiene que acabar el tiempo, que es lo mismo que el fin del mundo. Entonces, acaba el tiempo, acaba el mundo, llega el reino de Dios y entonces tendremos vida eterna. Es lo mismo, el reino es vida eterna, el fin del tiempo es vida eterna. Hablemos un poquito del reino, porque con esto creo que se explica todo. Todas las frases que Jesús dice sobre el reino son bien interesantes. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Justo, el reino de Dios no es el mundo. El reino de Dios no es el placer mundano que te da la comida o la bebida, que no están siendo condenadas, solo te lo aclara. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Como más adelante dice esto de mi reino no es de este mundo, o esto de el reino no... A ver, el reino no es algo que ha de venir. Ojo con esta, el reino no es algo que ha de venir, ya está aquí frente a ustedes. ¿Qué te está diciendo? El reino de Dios, la llegada del reino de Dios no es un acontecimiento en el tiempo. El reino no es algo que ha de venir, el reino ya está aquí, frente a ti, solo que no lo ves. Quiere decir que el reino es eterno, por lo tanto está aquí. ¿No lo ves por qué? Porque estás concentrado en el mundo. Así de simple. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Ni siquiera tienes que dejar de comer y beber, porque si vives en el mundo además lo necesitas. El tema es come y bebe, y medita y contempla y cultiva en tu alma justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces tendrás el mundo y el reino de Dios, ¿no? Dice también sobre el reino, venid benditos de mi Padre. Ojo con esta, me gusta. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino es eterno.
El mundo tiene origen, te habla de la fundación del mundo. Si el tiempo tendrá finales porque el tiempo tuvo principio. El mundo está anclado al tiempo. Es algo que terminará, pero te está diciendo, hereda el reino que fue preparado para ti desde el momento mismo en que se estableció el mundo. Es decir, desde que se estableció este mundo que el catolicismo te describe como el Valle de Lágrimas, o el budismo como el Samsara, este lugar donde regresas y regresas y regresas para seguir experimentando dolor, muerte y sufrimiento. Bueno, te está diciendo Jesús, el reino está listo para ti desde el principio de los tiempos. Desde que empezó el mundo, el reino está ahí para ti. Herédalo. Ya es tuyo. Solo tómalo. También sobre el reino nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los de espíritu humilde, los que no tienen un ego engrandecido, los que no se sienten la última coca del desierto, los que no sienten que todos sus méritos son suyos, que todo lo lograron ellos, que no necesitan a Dios, que no necesitan a nadie. De ellos es el reino. Esta otra clásica, ¿no? De verdad les digo que si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino. No dice tienes que ser niño, tienes que ser como niño. Aquí todos coinciden en que se refiere a la inocencia. En la inocencia no hay culpa. Si tú no sientes culpa, si no eres culpable, si vives en paz y en gozo del espíritu y en justicia y demás, eres como niño, el reino es tuyo. Si tú no ves maldad en el mundo, ojo, si tú no ves maldad en el mundo, tuyo es el reino. Y para que tú no veas maldad en el mundo, lo que tienes que hacer es purificar tu mente, porque tú ves tu mente, eso lo comento siempre, saca el mal de tu mente. Pero va de nuevo, el reino, a ver, ojo con estas tres. El reino no es algo que ha de venir, está aquí frente a vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa es fundamental. El reino de Dios es un estado en tu alma. Mi reino no es de este mundo. Este mundo no tiene nada que ver con el reino de Dios. Resumen, para mí, lo que te está diciendo Jesús en gran medida es, el reino es este estado mental, estado de alma. A ver, en la antigüedad, en el mundo griego, sin ir más lejos, la palabra psiquis, psique, quiere decir alma y mente. Es básicamente lo mismo. Como estamos hablando de Jesús y de cosas religiosas, vamos a usar alma. Es el estado de tu alma, que tú te dediques con tu oración, con tu meditación, con tu introspección a purificar tu alma. Y entonces el reino está dentro de ti. Hacia afuera está el mundo, hacia adentro está el reino. Luego cuando hablamos de Dios, de manera muy, creo que instintiva, ¿no? Dios. Y volteas para arriba, señalas para arriba, ¿no? Dios, el cielo hacia arriba, y pues yo, el mundo, lo humano, abajo. ¿Qué tal que cambiamos esta visión de arriba y abajo y cuando decimos Dios, es hacia adentro? Adentro está Dios, afuera está el mundo, adentro está la paz, está el gozo, está el espíritu, afuera está el mundo y todas sus turbulencias y tribulaciones. Es como en el mar. En la parte más superficial del mar puede haber tempestad, puede haber tormenta, puede haber un oleaje tremendo que te lleva a todos lados. Entre más bajas a lo profundo está más quieto. Tu mente es igual. La parte más superficial y externa de tu mente, ahí hay ira, rabia, ansiedad, angustia, sed de justicia, conflictos, un montón de cosas, depresión. Hacia adentro, adentro, adentro. Entre más te vas hacia adentro, llegas a Dios. Llegas al reino. Para mí, eso es lo que quiere decir cuando te dice que el reino está dentro de vosotros. Pero ojo, junta las tres. El reino no ha de venir, ya está aquí frente a ti, obviamente no lo ves. El reino está dentro de ti, obviamente no lo ves. El reino no tiene nada que ver con este mundo. ¿Qué te está diciendo? El reino no es un acontecimiento, la llegada del reino de Dios no es un acontecimiento en el tiempo. Puede ser ahora. Por lo tanto, es un acontecimiento individual. A eso me refiero con que la segunda llegada de Cristo es cuando Cristo nace en ti. Tú vas a ver el reino cuando tú purifiques tu alma. Eso es un acontecimiento profundamente individual, ¿sí? La llegada del reino está relacionada sí o sí con el fin del mundo, el Apocalipsis. A ver, ¿por qué existe en la escritura cristiana un libro como el Apocalipsis, que todo el mundo lo ha interpretado en general como algo terrible, como algo horrible, como un fin del mundo, pero al estilo hollywoodense? Es lo malo de ver más películas de Hollywood que de
de lo que lees las escrituras y te interesan los temas, ¿no? El apocalipsis de un Dios que ya de por sí estaba enojado desde aquellito del pecado original y ahora sí ya no puede más de rabia y lanza bolas de azufre y de fuego como lo de Sodoma y Gomorra y acaba con todo. Eso no es el fin del mundo. A ver, el mundo es un valle de lágrimas, te dice la tradición católica, el samsara del budismo. Bueno, si el mundo es un valle de lágrimas, ¿por qué es malo que termine? Si el mundo es un valle de lágrimas, el fin del mundo es la mejor noticia de toda esta tradición religiosa. Te está diciendo el mundo, esta ilusión, esta temporalidad, esta dimensión de espacio y tiempo donde se sufre, terminará. Y claro, si termina el mundo, ¿qué va a haber después? Pues lo único que hay cuando no esté el mundo, Dios. Volvemos a San Agustín de Hipona que nos dice, tienes que vaciarte de aquello de lo que estás lleno para poder llenarte de aquello de lo que estás vacío. Te está diciendo, tienes que vaciarte de tu ego para poder llenarte de Dios. No caben los dos juntos, o estás tú o está Dios. Tienes que vaciarte de aquello de lo que estás lleno para llenarte de aquello de lo que estás vacío. Ese es tu fin del mundo. Nos dice el Apocalipsis, te lo voy a leer porque el Apocalipsis sí que no me lo sé. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Qué bonito, ¿no? Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Dios estará contigo, Dios te consolará, Dios enjugará tu llanto, no habrá muerte, ni lamento, ni dolor. Eso es el fin del mundo, se acaba la tragedia, se acaba el valle de lágrimas, se acaba el tiempo y el espacio, que es lo que nos mantiene separados a los individuos y vuelves a ser uno en el espíritu, ¿no? Eso me parece una interpretación muy bonita del fin del mundo. La vida eterna también es algo muy bonito, ¿no? Yo les doy vida eterna, dice Jesús, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me la ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie puede arrebatar nada. El Padre y yo somos uno. Es decir, te doy vida eterna. Esto, ¿cómo lo podemos entender? Para mí, muy lejos de esta sabiduría, la vida es eterna. No la tuya no. Mucho menos si tú te has, ojo con esto, si tú te has identificado con este cuerpo en el que habitas, te vas a morir. Porque tu cuerpo está destinado a perecer. Porque todo lo que está hecho de materia está destinado a perecer. Ojo, la materia es eterna. La materia, bueno, etérea no, atemporal vamos a decir. Es decir, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues sí, es como la definición de eternidad. La materia no se crea, no se destruye, igual que la energía, porque son lo mismo, solo se transforma. Entonces la materia es eterna, pero tu cuerpo está hecho de átomos, materia, entrelazados. Todos los cuerpos hechos de materia se enfrentan a lo mismo. Los átomos están enlazados por un tiempo y luego la materia se disgrega. Los átomos que conforman tu cuerpo se sueltan y tu cuerpo muere. Si tú estás identificado con tu cuerpo y solo con tu cuerpo, tú vas a morir. Ese es tu ego, ¿eh? Es decir, si yo pienso, yo soy mi cuerpo, yo soy este pedazo de materia, yo soy este amasijo de cuerdas y tendones, como diría Silvio Rodríguez, yo soy Juan Miguel Zunzunegui, me identifico con mi nombre, con mi rostro, con mis ojos, con mi cabello, con mis barbas, con mi ropa, con mi cuerpo y con mi título doctoral. Sí, señor, cuando yo me muera no va a llegar al cielo cualquier pelado, va a ser el doctor Zunzunegui. Bueno, si piensas todo eso, te vas a morir. Porque todo eso solo está en tu cerebro, son tus recuerdos, es tu memoria, es la construcción de tu ego. Si tú no estás identificado con eso, sino con el espíritu que te habita, en una de esas hasta ves tu cuerpo y dices, órale, ese güey se murió. Pero si tú ves la vida en general, todo muere, todo vuelve a la tierra, todo renace de la tierra, todo resucita finalmente, todo vuelve a suceder. La vida es eterna. Yo creo que Jesús te invita justo a que te identifiques con el espíritu y no con la materia, para que entiendas que la vida es eterna. Pelea la buena batalla de la fe.
Es difícil tener fe. Hay gente que dice, ay, la fe es para los tontos, que como son tontos y no piensan, entonces creen lo que sea. Buah, tener fe de verdad es bien difícil, de verdad es un reto. Pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Se está diciendo, cree en la vida eterna. Ojo, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Pero bueno, estamos en la Semana Santa, en la semana en la que Jesús padece, muere y resucita. Lo importante de la tradición católica no es que Jesús padezca, no es que Jesús muera, porque todos los hombres padecen y todos los hombres mueren. Pero como además de absolutamente hombre es, según la doctrina, absolutamente Dios, este hombre resucita. La palabra resucitar, resucitare, quiere decir volver a suceder. Es lo que significa de manera literal, volver a suceder, volver a ser. Suceder de nueva forma, suceder de una nueva manera, volver a ser en una nueva vida. Yo creo que también es una invitación a tu propia resurrección. Aquí es donde me meto otra vez en conflictos con los 44 dogmas que te dicen que la resurrección de Jesús es un hecho literal histórico. Jesús resucitó, su cuerpo regresó a la vida, siguió predicando con sus discípulos y luego su cuerpo, y aquí tengo un conflicto, subió al cielo. Dices, pero su cuerpo es materia, está destinada a perecer, pero bueno, no nos vamos a meter con eso en este momento. Si asumes resucitar como volver a suceder, volver a ser de una nueva forma, de una forma distinta, volver a ser en una nueva vida, sí que me lo imagino como la transfiguración de Jesús. Es decir, cuando dejas de ser el ser mundano, atado a tu ego y a tu cuerpo que eres ahora, y te conviertes en un ser espiritual. En ese sentido, a esto sí que lo invita mucho el budismo, la idea de morir y renacer. No se refiere a tu muerte física, se refiere a, ya que tu ego va a morir con tu muerte física, y es la fuente de todo tu sufrimiento, ¿por qué no lo matas antes? Que muera tu ego para que nazca tu espíritu. Eso también puede ser la resurrección. Ojo, de resurrección, de ese concepto de resurrección, se habló muchísimos siglos, milenios antes que la tradición católica, de manera diferente, evidentemente. Tiene que ver con que toda la mitología de lo sagrado de los pueblos antiguos desde el antiguo Egipto gira en torno al ciclo agrícola. Y los hombres que viven de la agricultura presencian, experimentan la resurrección de todas las cosas. Insisto, todo lo que existe brota de la tierra, todo lo que brota de la tierra existe un tiempo, todo lo que brota de la tierra y existe un tiempo, es decir, tiene vida temporal, se marchita y muere, pero todo vuelve a la tierra, de donde todo vuelve a renacer. Estás viendo este experimento, ojo, hable de renacimiento más que de resurrección, pero estás viendo cómo la vida es eterna, la materia cambia sus formas, pero la vida es eterna y todo renace y renace y renace. A ver, piensa en una semilla. Porque Jesús desciende al inframundo y resucita al tercer día, según la doctrina católica. Bueno, piensa en el ciclo agrícola. Cuando tú arrojas una semilla a la tierra, la semilla está entrando al inframundo. La tapas, la riegas, le da la luz del sol, por supuesto. Y más o menos al tercer día, la semilla eclosiona, la semilla se abre. Esa semilla acaba de resucitar, acaba de volver a suceder como algo diferente. Lo que tú enterraste, lo que descendió al inframundo es una semilla, es decir, una posibilidad, la potencia de algo, que cuando recibe lo que tiene que recibir, en el caso de la semilla, el agua y el sol, en tu caso a Dios, al Espíritu, bueno, la semilla eclosiona y deja de ser semilla, muere a su ser semilla y surge el brote. Muere la semilla, que es pura potencia, y nace el acto, tu verdadera realidad, aquello a lo que estás destinado. Una semilla está destinada a ser un árbol. Tú estás destinado a ser un Cristo. Tú estás destinado a ser un ser profundamente espiritual. Todas las narrativas simbólicas, mitológicas, que tienen que ver con el ciclo agrícola, te hablan de resurrección. Al final tienes este ciclo, fíjate qué bonito. El sol desciende a la tierra. En Egipto se llama Ra y lo ejemplifican como un disco solar con brazos que se extienden y tocan la tierra.
En el arte cristiano tú puedes ver los rayos de sol en Frangélico, en la Anunciación de Frangélico, los rayos de sol tocando el vientre de María. Bueno, el sol desciende a la tierra, la calienta, la hace fértil. Sin eso no hay nada, ¿no? El hombre planta su semilla en la tierra, el hombre trabaja la tierra da su fruto, te entrega la agricultura. Lo vivo muere y vuelve a la tierra y de la tierra renace la vida. La semilla, la potencia del ser, desciende al inframundo. La tierra, siempre femenina, como las Shaktis, las diosas del hinduismo, le transmiten su energía a la semilla muere a su antiguo ser y renace de la tierra como algo superior. Esa semilla ha resucitado. Todo el ciclo mitológico de Quetzalcóatl te habla de esto. Cuando Quetzalcóatl baja del cielo a la tierra, desciende al inframundo, derrota a Mictlantecutli y resucita, es una semilla. Osiris en Egipto es una semilla. Osiris, la semilla, se casa con Isis, la tierra. ¿Y qué tienen? A Horus, el salvador de la humanidad, la agricultura. Que a un nivel simbólico, también en Egipto, 2000 años antes de Cristo, ya hablaban de que esperaban al salvador de la humanidad. Horus es el salvador de la humanidad. Entonces, claro, en Egipto tienes este mito de Osiris que ya gira en torno a la resurrección, donde el dios Osiris, el dios del Nilo, el dios de la civilización, el dios que gobierna Egipto, y por lo tanto Egipto vive en prosperidad y abundancia, bueno, Osiris es asesinado por el Satán egipcio, por su hermano gemelo, el dios Set, el dios del desierto, el dios del caos y la destrucción. Y entonces Isis, la esposa, la diosa Isis, la esposa de Osiris, desconsolada por la muerte de su marido, que ojo, Set lo mata, descuartiza su cuerpo, lo rompe en 14 pedazos y los riega por el Nilo. Bueno, pues entonces Isis busca los 14 pedazos del cuerpo de Osiris y solo encuentra 13. ¿Cuál crees que le falta? El más importante para lo que Isis necesita, porque la profecía del dios Ra le ha dicho a Isis, tú darás a luz a Horus, el salvador de la humanidad. Pero Isis no ha tenido sexo con Osiris y todavía no tiene a Horus y Osiris ya murió. Y sí, encuentra 13 pedazos de Osiris, le falta el más importante. Y entonces Isis dice, pues me meto a nadar al Nilo, donde seguramente está la pieza que me falta, y efectivamente Isis se mete a nadar al Nilo y sale embarazada. Tenemos a una doncella virgen, madre del Hijo de Dios, Horus, destinado a ser el salvador de la humanidad. Los egipcios esperaban al Mesías 2000 años antes que los judíos. Es una cosa fascinante. Pero bueno, el tema es que queda entonces preñada de alguna manera de Osiris, aunque sin mediación sexual, tiene a Horus. Con el tiempo Horus derrota a Set y Horus y su madre Isis resucitan al dios Osiris y se restaura la gloria en Egipto. Ahí tenemos un concepto de resurrección. Hablamos en No te pierdas, búscalo por ahí, el programa de diosas de la antigüedad, donde hablamos de la diosa Inanna que se enamora del pastor Tammuz, los que su nombre, los demás dioses están celosos, matan al pastor Tammuz, y entonces Inanna desciende al inframundo y lo hace resucitar. Además de la resurrección, aquí tenemos otra cosa en común. Ya hablamos de Egipto, de Quetzalcóatl, de Sumeria, el descenso al inframundo. El dios Ra desciende al inframundo. Todos los días, al terminar su periplo por la bóveda celeste, Ra desciende al inframundo, derrota la oscuridad y vuelve a emerger triunfante, porque no está en la naturaleza de las tinieblas derrotar a la luz. Ahura Mazda, como dios solar que es, desciende al inframundo. Quetzalcóatl, pues ya lo vimos, Quetzalcóatl baja del cielo a la tierra, desciende al inframundo por los huesos para crear a la humanidad, se enfrenta a Mictlantecutli, dios de los muertos, y resucita. Dante, en su propia Divina Comedia, desciende al inframundo. Los héroes griegos descienden al inframundo. Jasón, Teseo, Perseo, Orfeo, Hércules, Odiseo. A ver, cualquier cantidad de personas han descendido al inframundo antes del famoso descenso al inframundo de Jesús. Pero otra vez comienzan las diferencias. Bueno, la más importante que te diría la doctrina católica es: todo lo demás que has dicho son relatos mitológicos. La religión católica es histórica. Jesús realmente descendió al inframundo. Esto
Esto me lleva a pensar muchas cosas, porque el tema es que el relato histórico de Jesús, que la tradición católica te dice es histórico, es real, es literal, es casi idéntico a todos los mitos del pasado. Hay quien te dice por esto que todo esto es un timo, que todo esto es un mito y que solamente reescribieron los mitos del pasado. Yo me atrevo a pensar algo mucho más arriesgado. El Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús tiene un periplo sagrado idéntico al de los mitos, porque es la personificación real de todos esos mitos, porque todos esos relatos mitológicos de la antigüedad te hablan de un proceso divino. Y entonces Jesús vive ese proceso divino. Pero bueno, el tema, por ejemplo, también es que Jasón, Teseo, Perseo, Orfeo descienden al inframundo pero no triunfan. Algunos logran salir, algunos no. Pero incluso los que logran salir es porque engañan a Hades, el dios del inframundo, pero no lo derrotan. Y aquí, aunque Jesús tiene el mismo arquetipo, Jesús desciende al inframundo como todos los anteriores, el tema con Jesús es que, en la tradición católica por lo menos, Jesús desciende al inframundo, derrota a Hades, viene como Hades porque el Evangelio está escrito en griego, luego lo cambian por Satán. Jesús derrota al inframundo, derrota a Hades y por lo tanto resucita y tiene vida eterna. Hades es el dios de los muertos, el dios del inframundo, el dios de la muerte. En el inframundo griego, ahí están las almas de los muertos perdiéndose en el olvido, y la chamba de Hades, como dios del inframundo, es que las almas de los muertos no salgan del inframundo. Porque si las almas de los muertos salen del inframundo, entonces ya no están muertos, están vivos. Y si los mortales pueden salir del inframundo, entonces dejan de ser mortales. Y entonces los dioses pierden lo único que los distancia de los mortales, que es precisamente ser inmortales. La principal chamba de Hades es que tú no salgas del inframundo, básicamente para que sigas muerto y él siga siendo inmortal y sigamos sin ser iguales, básicamente. Cuando te dicen que Jesús derrota a Hades, te están diciendo que derrota a la muerte, no a la suya, a la muerte. Y por lo tanto puede sacar a todos del inframundo y la muerte ya no existe. Si lo entiendes como Satán, es bien interesante porque una vez más Satán es el símbolo de tu ego muere. Derrotar a Satán es derrotar a tu ego, eso es resucitar también. Ha muerto tu ego, tú eres una persona diferente. Jesús es absolutamente triunfante en su relato de descenso al inframundo. Pero bueno, no olvidemos, para ir cerrando este tema en Semana Santa, ¿qué es la Pascua? ¿No? Porque Jesús va a Jerusalén, Jesús el judío, porque es un judío, con sus discípulos judíos, va a Jerusalén, la ciudad de los judíos, a celebrar la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua judía? De eso voy a hacer otro programa completo, pero de momento quedémonos con lo básico, es cuando conmemoran la salida de Egipto. Cuando eran esclavos, específicamente atraviesan el mar Rojo, y llegan a la libertad. Este paso de la esclavitud a la libertad es la Pascua judía. Y entonces Jesús, como judío que es, va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y es en este momento cuando viene el tema de cómo lo capturan, ¿no? Jesús padece, muere, desciende al inframundo, derrota a Satán y resucita. Y entonces ahora tenemos la Pascua cristiana. Te voy a hacer un programa completito de Pascua judía y Pascua cristiana porque vale muchísimo la pena. La Pascua judía es salimos de Egipto. Dios sacó al pueblo de Egipto. Pasamos de la esclavitud a la libertad. La Pascua cristiana es la Pascua de resurrección. Jesús ha dado el paso, que es lo que significa Pascua, de la muerte a la vida. Que claro, lo podemos relacionar con la judía, porque puede ser la esclavitud de Egipto y la libertad de la tierra prometida, sí, pero también la esclavitud de la oscuridad y la libertad de la luz. La oscuridad de la materia y la libertad del espíritu. En fin, se puede interpretar de muchas formas. Por eso la Pascua judía y la cristiana suelen quedar pegadas, que no siempre pasa, pero suelen, porque Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua judía, es cuando lo capturan, es cuando lo matan, es cuando resucita, y es cuando tenemos entonces la Pascua de resurrección. Y vamos a terminar
con los días más bonitos de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué son los más bonitos? Porque nos dan vacaciones. No, son los más bonitos porque tienes vacaciones y por lo tanto puedes hacer lo que nunca hacemos, reflexionar. El jueves. ¿Qué hizo Jesús el jueves? El jueves, la cena. El jueves Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. El jueves Jesús ora en Getsemaní y Jesús llora. Y Jesús sufre, y Jesús padece. Este es el momento en el que un Jesús del que nos dicen sabe todo lo que le va a ocurrir. Claro que sufre. Y lo primero que le dice a Dios es, oye Dios, Padre, si se puede, yo no quiero pasar nada de esto, ¿no? Si es posible que pase de mí este cáliz, ¿no? Si es posible que yo no tenga este sufrimiento. O sea, si se puede, evítame todo lo que va a pasar. Soy hombre, no quiero pasar todo esto. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Reflexiona esto el jueves santo o cualquier jueves, haz el ejercicio de cualquier jueves a domingo. El jueves es una receta para dejar el sufrimiento, que se haga tu voluntad y no la mía. La rendición completa a Dios, la entrega total a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no conozco el plan completo, yo no conozco el plan perfecto, y si hay Dios, solo existe la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. En el Padre Nuestro, que según la tradición católica nos deja Jesús, hay una parte que dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que también podríamos entenderla como que se haga tu voluntad en la tierra para que la tierra sea como el cielo. Jesús está eligiendo entre el ser y el ego y elige el ser. Esa es la invitación. Entrégate. El jueves, ríndete. El jueves, entrégate a Dios y dile que se haga tu voluntad y créetelo. La voluntad de Dios siempre es más sabia que la tuya. El viernes, ante las puertas de la muerte del cuerpo material, que seguro le generó mucho miedo porque es absolutamente hombre, Jesús le dice a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú imagínate que además de decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, le dices esto que es como una extensión, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de morir y desde luego al morir. Antes de morir, porque no sabes cuándo vas a morir. En tus manos encomiendo mi espíritu, te lo dejo todo. Pero también esta maravilla, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que es como decir, perdónalos, no son malos, solo son inconscientes. Si fuera un profeta moderno sería, no son malos, son pendejos. Perdónalos porque no saben lo que hacen, son inconscientes, tienen mucho miedo, están muertos de miedo, solo reaccionan. Perdónalos. Y claro, muere y muere para renacer. Y más allá de la parte literal de la que habla la doctrina católica, sí lo puedes llevar también a un nivel simbólico. Tienes que morir para renacer. Tienes que vaciarte de lo que estás lleno para llenarte de lo que estás vacío. El sábado, evidentemente, Jesús ha descendido al inframundo. Si tú quieres realizarte plenamente, tienes que descender a tu propio inframundo, a tu inconsciente, a tus miedos. Tu mente está llena de cosas hermosas y tu mente está llena de cosas terribles. Tu mente tiene miedos del pasado, tienes que enfrentarlos. Tienes que descender a tu inframundo. Tienes que preguntarte, ¿qué debe morir en mí? Siempre hay algo que debe morir en ti. Y entonces te podrás preguntar, ¿qué debe nacer en mí? ¿Qué puede nacer en mí? ¿Qué quiero que nazca en mí? Pero para que nazca en ti algo sagrado, algo divino, algo mucho más mundano, tiene que morir primero. Y si logras todo esto, es una tarea de toda la vida, lograrás lo que se logra el domingo. Del vientre sagrado, del inframundo, del sepulcro, nace el Cristo. Esa es la invitación en la Semana Santa. Entrégate, perdona, desciende al inframundo, derrota a tu ego y que lo más hermoso de ti nazca en lugar de lo que eres hoy. Resucita, vuelve a suceder.